Nosotros, por supuesto, seguimos abordando distintas temáticas, no todo es COVID en estos tiempos que estamos viviendo. Estamos transitando también números altos en lo que tiene que ver con femicidios. La cuarentena ha generado que aumenten los números de violencia intrafamiliar. Y bueno, sobre este tema y otros, por supuesto, vamos a tomar contacto con Gabriela Sosa, directora ejecutiva de Mumalá. Gabriela, muy buen mediodía. Bueno, en el marco también de lo que nos enteramos en las últimas horas sobre el femicidio de Ludmila, estos casos que se siguen repitiendo, que siguen aumentando y bueno, que siguen generando mucho malestar, muchas situaciones de violencia y bueno, en el cual las mujeres siguen siendo las víctimas y las vulnerables en estos casos. Gabriela, buen mediodía. ¿Qué tal? Buen mediodía. Efectivamente, esto está sucediendo, diría yo, hace varios años. En realidad, en la Argentina, eh, los datos de femicidio nos dan un promedio de 250 mujeres asesinadas en la Argentina en los últimos 10 años, ¿no? Lo que es muy particular es cómo van creciendo en este contexto de pandemia, no solo el aumento de los llamados a los dispositivos que están para tal fin, el 144, los teléfonos de urgencia que tienen algunos municipios o algunas provincias, sino también cómo aumentan los intentos de femicidio, ¿no? Es decir, y a la vez no dejan de bajar estos delitos cuando el resto de los delitos han bajado. Es decir, la violencia de género existe a tal nivel que nosotras hicimos un relevamiento nacional el 30 de agosto con 181 víctimas y hoy, a pocos días de septiembre, ya tenemos 188 femicidios en la Argentina. Y en ese marco, una cantidad de intentos, que acá lo tengo anotado, 167 intentos de femicidio. Sumen esos datos y en este punto nos parece por demás de interesante que no está separada de esta situación de pandemia. Estas violencias que se dan al interior mayoritariamente del espacio doméstico se agudizan en contextos de encierro, en contextos de aislamiento. Por eso damos el dato de los intentos de femicidio a la par de los femicidios que tenemos en la Argentina, que son altísimos, a la par de decir que no baja ese tipo de delitos como sí bajan otros, y también plantear que no está separado del COVID en este sentido. Las mujeres en muchos casos están con los propios agresores al interior de sus viviendas y por otro lado se han generado en los tres niveles del Estado comités de crisis para abordar esta situación particular sanitaria. Sin embargo, no se han incorporado en esas estrategias el abordaje de las violencias machistas, ¿no? Que es una demanda que tenemos las Mumalá en toda la Argentina. Tenemos estos números, sin embargo, tenemos esta agudización de la búsqueda de resolver este tema en las mujeres en los dispositivos telefónicos, por vía mails, etcétera. Sin embargo, aún ni a nivel provincial, ni a nivel nacional, ni a nivel municipal, también lo menciono por Roldán, está incorporada esta mirada para estar atento también como una de las consecuencias de esta pandemia, ¿no? Medios y formas para poder realizar estas denuncias por bueno, el contexto que bien mencionabas, este de convivencia con el agresor. ¿Cómo hace esta mujer que está encerrada, que está conviviendo con esta persona, que muchas veces está también sostenida económicamente por esta persona y además, por supuesto, con este maltrato también verbal, económico, físico? ¿Cómo hace para poder animarse a denunciar esta situación? Sí, primero menciono lo que debería hacer el Estado. Es decir, el Estado lo que debería hacer es considerar esenciales todos los servicios de recepción de denuncias o de recepción de consultas. Es decir, que el Centro Territorial de Denuncia debería estar abierto de lunes a lunes. Desde mi perspectiva, debería estar abierto a las 24 horas. No obstante, al menos estar abierto en un horario hasta las 20 horas, la comisaría recibiendo todas las denuncias,
la instalación de comisarías de la mujer donde no lo están. Es decir, también es preocupación en el marco de la violencia machista y en el marco de la pandemia que los profesionales que están trabajando, por ejemplo, en el centro territorial, tengan salarios dignos para poder atender todas las semanas y las horas que corresponden, ¿no? Entonces, por un lado, el Estado tiene que hacer un esfuerzo para sostener los dispositivos que son receptores de las situaciones y receptores de las denuncias. Por supuesto que también lo digo por el tema de la justicia. La justicia, que de hecho ya lo ha hecho en la acordada, considera a este tema de manera esencial, es decir, se siguen tomando las medidas y las denuncias. Y por otro lado, las mujeres, lo primero que siempre recomendamos es hablar con una persona de confianza que la pueda acompañar. Si tiene alguna duda de qué hacer, llamar al teléfono 144, que está a las 24 horas y en todo el país, y acercarse al municipio, al área pertinente. En el caso de la ciudad de Roldán, hay un equipo que aborda las violencias, que por supuesto debería estar también atendiendo en estas particularidades de funcionamiento con la pandemia, ¿no? Yo insisto, la violencia es un tema de urgencia tan grave como la pandemia, se potencia en estos contextos, por lo tanto los equipos para abordar estas situaciones deben ser considerados esenciales. Dentro del círculo cercano de estas personas, como bien decías, hablar esto con alguien de confianza, ¿cómo podemos hacer para ayudar? ¿Cómo podemos hacer para asistir ante esta situación? Antes, por supuesto, teniendo en cuenta que siempre hay que realizar la denuncia como corresponde, pero puede que haya un punto intermedio en donde alguna persona pueda ayudar a esta mujer a que se anime a realizar esta denuncia. ¿Cómo podemos hacer para asistirla? Bueno, como vos bien decís, y siempre está bueno recalcarlo, cualquier persona puede denunciar. Cualquier persona puede denunciar una situación de violencia que le sucede a una persona conocida. Cualquier persona puede llamar al 911 cuando hay una situación de emergencia in situ, está escuchando al lado de la casa que está viendo una situación de violencia, puede llamar al 911 y cualquier persona puede acercarse a la víctima o posible víctima, ofrecerle cuáles son los caminos que tiene para poder realizar esta denuncia, hasta diría algunas cuestiones más vinculadas al trato y la confianza, ¿no? Generar un vínculo que no tenga que ver con juzgar la situación o con juzgar por qué ella permanece en esa situación de violencia, sino más bien comprender que el ciclo de la violencia lleva muchísimo tiempo, el agresor se encarga de que las mujeres no tengan un vínculo comunitario, afectivo fuerte, es decir, le recorta todos esos vínculos, por lo tanto, la amiga, la vecina, la familiar tiene que con persistencia, con paciencia y con comprensión, con hacerle sentir que está acompañada. Y ese acompañamiento va a derivar seguramente en una búsqueda de asistencia por parte del Estado. Pero en primer lugar, estar cerca, no juzgar y tener, sí, por supuesto, a la mano todo el circuito necesario para acceder a la justicia. Y no solamente las mujeres son las afectadas, los niños también dentro de los grupos familiares son también víctimas de toda esta situación. Claramente nosotros tenemos registrado la cantidad de niñes que se pierden, en este caso en el registro que tenía, miro para el costado porque tengo la computadora prendida, pero tenemos por un lado situaciones de niñes que han sido víctimas de femicidios, es decir, en muchas ocasiones los agresores asesinan a las niñas para hacer sentir esa violencia a sus madres, a sus hermanas, a sus exparejas, ¿no? Y por otro lado también tenemos una cantidad de niñas que han quedado sin su mamá, ¿no? Es decir, y justamente por eso, y ahí se abre otro de los planteos que hacemos a la justicia y que hacemos también al Estado Nacional, en este caso, que es facilitar el acceso a otra ley que hemos conquistado, que es la ley Brisa, que le otorga un reconocimiento económico a esos niños, niñas y niñas que han quedado sin madre, ¿no? Bueno, acá tenemos también otro punto de mucha tensión con el gobierno nacional porque
abuela, una tía que está a cargo de esos niños, muchas veces tiene un trabajo muy engorroso para poder acceder a ese beneficio económico, lo que termina revictimizando la situación, ¿no? Pero claramente, como vos decís, cualquier niño, niña o niñe víctima de violencia también sufre las consecuencias y a veces de manera fatal, como la propia víctima del femicidio vinculado en este caso, ¿no? Gabriela, para cerrar, no dejamos de pasar por alto que se cumplen 30 años del femicidio de María Soledad Morales. ¿Qué reflexión nos puedes dejar sobre esta fecha tan importante? Sí, mira, se me pone la piel de gallina. Hace unos días leía nuevamente todo lo que implicó este femicidio, implicó la movilización de toda una sociedad que tuvo capacidad a partir de este femicidio también de hacer una lectura política de los engranajes mafiosos, bueno, y todo lo que implicaba en ese momento el gobierno de Sadi, ¿no? De hecho, con muchísima gente vinculada al poder involucrada en ese asesinato. Fue la primera vez que se visibiliza de esa manera la violencia de género. No teníamos en ese momento en el Código Penal la figura de femicidio, no teníamos tan presente en la agenda mediática y en la agenda pública la violencia hacia las mujeres, pero sí se pudo visualizar por toda una sociedad el lugar de indefensión, de desprotección, particularmente de las adolescentes. Miren el caso nomás de Ludmila ayer, y una particular concepción de los varones de cómo hacer uso de esos cuerpos, ¿no? Hasta llegar, en el caso de María Soledad, de asesinatos, y ya más acá, ya considerándolos efectivamente femicidios. Creo que de alguna manera tiene puntos de contacto con ese ni una menos que se provocó en el 3 de junio del 2015, es decir, una conmoción social a partir de visualizar cómo las mujeres estamos en este lugar de desigualdad que lleva a la violencia extrema. Y no perder de vista estos impactos también en la política, ¿no? Y es también lo que buscamos, que cada una de estas manifestaciones o estas situaciones que suceden recordando a María Soledad o hablando de Ludmila, puedan modificar y fortalecer las políticas públicas, ¿no? Para un futuro mejor. Gabriela, muchísimas gracias y por supuesto vamos a seguir acompañando el equipo de mujeres de Canal 4 a que las voces de estos femicidios tan violentos no se apaguen nunca.